Pero cantemos a lo mejor a capela para que... Sí, mejor así, sí. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hasta aquí Dios te ayudó, y un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde de este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a alabar al Señor. Cantemos el 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día. Te bendeciré. El 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación, generación, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Pero más a petición de 2:27.
Cayó un buen amigo, mi amado Salvador. 3:27, perdón. Estoy mirando la pasta y estoy mirando. 3:27. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo Sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En la casa de su Padre, mansión de luz y paz, buen creyente fiel con él ha de morar. Llevándome a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esa es la certeza que cada uno de nosotros debemos de tener, que el Señor Jesucristo va a venir. Si el Señor Jesucristo no hubiera dicho esas palabras, imaginen la confusión que hubiera, pero Él lo dejó absolutamente todo claro, que Él va a venir. O sea, no es algo, nosotros no estamos cantándole a un Cristo muerto, sino que a un Cristo vivo, y esa es la convicción que cada creyente debemos de tener, que estamos esperando a nuestro amado Salvador, porque no somos de este mundo, como dice la palabra, sino estamos de acá, pero no somos de acá. Nosotros prácticamente somos peregrinos, y esa es la fe que todos nosotros debemos de tener, que algún día le vamos a ver y que estamos amando su venida, como decía el apóstol Pablo en sus cartas. El 369, antes de pasar a la meditación de la palabra, 369. No se lo sabe. Bueno, lo vamos a cantar. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Oh, piensa en la cruz donde murió por
y abre a tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Todos los signos, los cánticos de nosotros es expresión de amor al Señor. Por eso la palabra del Señor exhorta que debemos de cantar con inteligencia o debemos de cantar con entendimiento, porque los cánticos de nosotros nos comprometen. Porque si yo le digo a Dios lo amo, como el Señor lo conoce absolutamente todo. Entonces, cuando ha habido un genuino arrepentimiento para cada creyente, es un cambio instantáneo y un cambio progresivo. Cambio instantáneo porque la persona pasa de muerte a vida y ya no hay ninguna condenación, dice la palabra, para lo que está en Cristo Jesús. Cada creyente no debe llevar ese peso por lo que ya hice. Debemos de estar seguros que si nos arrepentimos de corazón, un genuino arrepentimiento, un cambio de dirección, el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, sin importar lo que nosotros hicimos anteriormente, porque ya somos nuevas criaturas. Ese es el cambio instantáneo, pero también hay un cambio progresivo y es cuando Dios empieza a tratar progresivamente con nuestra vida. Y cosas que a nosotros antes nos gustaban, de repente pues ya no nos llama la atención y ya no nos gustan, ya cosas que a nosotros nos deleitábamos, ya eso a nosotros incluso nos causa incluso hasta vergüenza, o lo rechazamos porque ya Cristo está morando en cada uno de nosotros, y cuando está Cristo, porque Él es santo, ya empieza a santificarnos a través de su poderosa palabra que es viva y eficaz. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Por acá. Vamos a ubicar por aquí. Yo digo que el evangelio no solamente es para el incrédulo, aquel que todavía no ha sido alumbrado, iluminado por la palabra del Señor, también es para nosotros, porque debemos de entender bien qué es el evangelio, en qué consiste el evangelio. ¿He entendido yo el evangelio? Entonces me gustaría que vayásemos al evangelio de Marcos, segundo evangelio, que se cree que Marcos le escribió a los romanos. Marcos es muy claro en la forma que él escribe, es fácil de entender. En el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Marcos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En otros evangelios dice el reino de los cielos, pero el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, que significa lo mismo. Y lo que yo quiero hablar en esta noche, que el Señor ha puesto ese deseo de hablar esto porque a todos nosotros nos gustan las noticias, las buenas noticias. Y hay personas que están siempre viendo noticias, pero la Biblia nos dice que nosotros, el creyente, no debe tener temor a las malas noticias, porque cada día eso va a ir en aumento. Incluso la palabra del Señor nos enseña que el mundo, o sea, la maldad irá en aumento. Y una de las cosas que a mí me llama la atención personalmente es que dice que por haberse, o sea, cuando se enfría el creyente, dice, por el enfriamiento, se me fue el texto que tenías, se ha multiplicado la maldad, porque eso lo podemos ver hoy en día, que hay un desapego a la palabra del Señor. Entonces, a nosotros nos gustan las buenas noticias, y el tema que voy a compartir en esta noche es la mejor noticia. ¿Por qué la mejor noticia? Porque hay noticias que a nosotros, estando en este mundo, podemos encontrarlos una buena noticia y malas noticias, pero una noticia a nosotros nos puede cambiar la vida. Y estaba pensando en Nehemías, cuando Nehemías tiene ese trabajo
buen trabajo en ese tiempo porque Nehemías era el copero del rey. Nehemías era el que él aprobaba el vino y si el vino pues estaba mal, pues absolutamente el que moría era él antes del rey. Nehemías tenía un buen trabajo. Él era copero, pero dice que un día llegaron unos hombres de Jerusalén y le dan una noticia que a él lo quebrantó. Le dan una noticia que él dice que ya no comía, empezó a ayunar. Aquel hombre se miraba hasta pálido y viendo que él le da el vino al rey y cuando el rey lo ve, le pregunta, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Hay algo que tú no me has contado a mí, que no me has dicho? Y él es cuando él se abre al rey y le dice, ¿cómo no voy a estar así? Si mi ciudad está totalmente destruida, las puertas están quemadas, es un desastre Jerusalén. Entonces él dice entonces el rey le dice, ¿pero qué pides? Él dice que lo primero que hace es orar a Dios. Y después de orar, él viene y le hace la petición al rey que le dé cartas para él ir a reconstruir lo que son las murallas de Jerusalén. Una noticia, después de él tener un buen trabajo, pasó a ser una persona, incluso cuando estaban construyendo, dice que siempre venían constantemente ataques. Y es que de eso se encarga el enemigo. Cuando se está construyendo algo, el enemigo siempre va a tratar de derrumbar lo que es la obra del Señor. Pero el Señor Jesucristo lo declaró, que él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia es indestructible. El enemigo siempre ha buscado destruir lo que es la iglesia, pero nunca lo va a lograr, porque la iglesia es indestructible. Vemos que ellos constantemente ataques y se burlaban de ellos y le decían, bueno, ese muro que estás construyendo se sube una zorra y se va a caer. Y otros decían, ¿con qué permiso ustedes están construyendo? Constantemente ataques que llegó a un grado tan tremendo que dicen que con una mano tenían la cuchara, porque claro, estaban construyendo y con la otra tenían la espada. Y trabajaban día y noche. Nehemías logró que las gentes trabajaran en grupos, en grupitos, en familias, en conjunto y así lograron edificar. Pero esa noticia le cambió la vida totalmente a Nehemías. Pero hay buenas noticias, por ejemplo, cuando hoy está cumpliendo años nuestro hermano José, me imagino que cuando su madre se dio cuenta que estaba embarazada, fue una buena noticia para ella, para su madre. Claro, cada madre cuando se da cuenta que está embarazada, pues es una buena noticia tanto para ella como también para el padre de esa criatura, o sea, es decir, su esposo. Me acuerdo que el día de Acción de Gracias nosotros estábamos de mi cuñada y fue cuando mi esposa se enteró que estaba embarazada del chiquitito que anda por ahí, de Obed. Entonces hay buenas noticias, hay personas que están esperando una beca y de repente les llaman y que ya la beca pues les ha dado. Hay personas que están buscando, o sea, esperando los papeles y cuando le llegan son buenas noticias. Pero hay también malas noticias y una de las noticias más más trágicas para nosotros en la vida familiar es que un día estábamos nosotros acabamos de levantarnos en Honduras y estábamos tomando café y llegaron tres hermanos, llegó un tío y llegaron dos hermanos más de una iglesia y los mirábamos sospechosos, pero qué raro que estas personas están llegando a las 6:30 de la mañana y llamaron a mi papá y luego yo vi a mi papá llorando y nosotros dijimos, ¿y qué está pasando? Entonces ellos nos dijeron, bueno, su hermano murió anoche. Entonces es una noticia que queda marcada en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo voy a olvidar ese momento cuando llega mi tío y aquellos dos hermanos a decir que no hallaba ni cómo decirse, no hallaba ni cómo decirla, y eso le cambió la vida a toda la familia de nosotros. Cuando mi mamá, incluso cuando se acuerda de esta noticia, hay lágrimas, porque eso queda marcado y esa noticia le cambió totalmente la vida. Pero vamos a lo que dice el texto. Dice, después que Juan fue encarcelado, y la pregunta es, ¿por qué Juan fue encarcelado? Por decirle a Herodes que la mujer que tú tienes, pues es la mujer de tu hermano. Claro, Herodes tenía en contra, o sea, Juan tenía a favor toda la gente.
Y de ese momento Herodes quería matar, dice a Juan el Bautista. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y esa es la valentía que cada creyente debemos de tener. Decir siempre la verdad. Decir siempre la verdad. Y Juan el Bautista fue él capaz de decir esto, lo que él estaba haciendo con la mujer de su hermano. Y dicen que en un cumpleaños del cumpleaños de Herodes, y estaba esta mujer ahí, y le dijo a la hija, o sea, la hija está bailando, y Herodes le promete, claro, no puede romper una promesa, y le dijo, bueno, todo lo que tú pidieres, pues yo te lo voy a dar, incluso parte de mi reino. Entonces, porque Herodes le agradó cuando esta muchacha bailó. Y dice que después que termina, esta mujer le metió cizaña a la hija para que la hija le dijera, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí pues Herodes mandó a matar. Juan el Bautista estaba encarcelado, estaba preso. Y ahí manda a matar a Juan el Bautista. Pero después de esto, dice la palabra del Señor, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nadie había predicado el evangelio en ese tiempo. Claro, Dios mandó a un profeta rebelde, que lo mandó hacia Nínive y él quería ir a otra ciudad, hacia Tarsis, pero terminó haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero tuvo que pasar por un proceso, por desobediencia a Dios. Pero nadie había predicado el evangelio del reino y Cristo aparece predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido. Y por eso preguntaba, o debemos de tener claro nosotros, ¿qué es el evangelio? Porque el evangelio no son malas noticias. El evangelio no es solamente una noticia que a mí me agrada. El evangelio es la mejor noticia que cada uno de nosotros puede escuchar o entender. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios, viendo que nosotros estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, que habíamos pecado, y la paga del pecado, pues, es la muerte. El castigo estaba asegurado para con cada uno de nosotros. Pero Dios, viendo que no hay manera, no hay forma, ni con velas, ni con misas, ni con sacrificio, ni con nada, poder alcanzar la salvación, entonces Él decide venir a esta tierra. Y cuando pensamos, Dios, el que creó el universo, el que creó la tierra, caminó por esta tierra. Anduvo por esta tierra y se humilla tanto y se despoja de sí mismo, de lo que a él le pertenece, y se hace como los hombres, se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, pues él se humilla hasta lo sumo, a tomar hacer como un siervo o un esclavo. Hay diferentes tipos de esclavos en la Biblia. Ahí está el esclavo, el ecónomo, que se le encargaba de lo que es administrar, lo que es la economía. Por ejemplo, José fue un ecónomo. Hay diferentes niveles de esclavo, pero cuando se habla del Señor Jesucristo, de siervo, se está hablando a noblo, o sea, el esclavo de esclavos. El Señor se bajó hasta lo sumo. O sea, siendo Dios, teniendo todo el poder, decide venir a este mundo. Y no solamente viene y habla, sino que viene, no comete ningún pecado, ni con la mente ni con nada, no engaña absolutamente a nadie, se dedica a hacer el bien. Pero ¿qué pasaba? Lo rechazaban, lo calumniaban, lo odiaban y no hallaban cómo quitárselo de encima. Y sin hacer absolutamente nada de malo, porque todo lo que hacía era bien y lo demostraba sanando enfermos, resucitando muertos, sacando demonios de los que estaban endemoniados. Y todo ese camino, cuando él comienza ese camino, fue un camino totalmente de sufrimiento. Él comienza el camino que desde que empezó a caminar, su camino. Por eso cuando leemos la palabra del Señor, hay un pasaje que dice, cuando el joven rico dice, saliendo Jesús para seguir su camino, ese camino iba a terminar en el Gólgota, ese camino terminaba en la cruz del Calvario. Y así fue la vida del Señor Jesucristo. Sufrimiento, sufrir. El Señor Jesucristo no solamente sufrió cuando está crucificado, sino que la vida de él fue tremenda, porque él siempre se preocupó por los demás. Hubo sed, hubo hambre, porque es 100% humano, pero 100% divino. Esa es la mejor noticia, que termina muriendo en la cruz del Calvario. Pero no queda ahí, sino que el Padre lo resucita. Miren, cualquiera podía decir, yo soy el Mesías, yo soy el verdadero Mesías.
podía memorizarse muchísimas profecías, que hay más de 150 profecías que se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando Él muere, ya cuando la persona muere, ya no tiene control de sí mismo. Por eso yo siempre digo que la resurrección del Señor Jesucristo demuestra que quien dijo que era. Porque a través de la resurrección del Señor Jesucristo nos damos cuenta que el Padre aceptó la ofrenda y que Él es el verdadero Mesías, que Él es el verdadero Cristo, que es la misma palabra, Mesías, Cristo, ungido o el enviado. Esa es la mejor noticia, pero quisiera que pensáramos nosotros, porque creo que casi todos los que estamos acá somos creyentes, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? Porque nosotros estamos, por ejemplo, en todo el mundo hay leyes. En todo el mundo hay normas. Aquí en este país hay normas. Si una persona viene con visa, le dan la visa, pero no puede trabajar. Va a otros países con visa, no puede trabajar si es una visa de turista. Entonces, estamos nosotros siempre bajo las normas del gobierno. Y estar el Evangelio consiste en estar bajo el gobierno de Dios o bajo la cobertura de Dios. Porque cuando Adán pecó, Adán antes de pecar estaba bajo la cobertura de Dios. Y Dios le dio responsabilidades al hombre. Una de las responsabilidades que le dio es que le pusiera nombre a los animales. El hombre era totalmente perfecto. Pero cuando Adán peca, se desconecta de Dios. Y quedó fuera de la cobertura de Dios. Quedó fuera del gobierno de Dios. Y empezó a sufrir consecuencias. Una de ellas es que él empezó a sudar. Por eso Dios le dice que con el sudor de tu rostro ganarás el pan de cada día. Significa que el hombre no sudaba. Y que cuando el hombre empieza a sudar, ¿qué pasa? Pues va a tener que empezar a tomar líquidos porque si no se va a morir. Otra de las consecuencias también del pecado, la más terrible, que es la muerte. El hombre era eterno, pero pasó a ser alguien mortal. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura de Dios. Pero aquí dice en el verso 15, el tiempo se ha cumplido. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, no vino porque se adelantó o se retrasó, porque Él controla absolutamente todo, sino que vino en el momento que tenía que venir. No era nuestra época, porque nosotros no estábamos en ese tiempo, sino que la señal del Señor Jesucristo, o sea, que vino cuando vino el cumplimiento, dice la palabra del Señor, del tiempo, Él vino o sea, Dios manda a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley en ese tiempo. Cuando se cumple el tiempo, dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, ya no hay que esperar más. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado a vosotros, no se ha establecido. Como nosotros sabemos que el reino de Dios se va a establecer en esta tierra en el milenio. Porque Cristo no vino a reinar en este mundo, sino que Él vino como un corderito, Él vino a morir en este mundo. Dice, el tiempo se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y quisiera que meditáramos en estas dos palabras. Arrepentíos. Cuando el Señor Jesucristo aparece, las primeras dos palabras que dice es arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces debemos de saber, si Él nos está diciendo que nos arrepintamos, debemos de saber qué significa la palabra arrepentimiento. Porque hay personas que se arrepienten de algo, pero al tiempo lo vuelven a hacer. Entonces eso no es un arrepentimiento genuino, sino que fue que se remuerde la conciencia de que lo que hizo está mal, pero al tiempo lo vuelve a hacer. Pero en la Biblia, cuando encontramos la palabra arrepentimiento, como claro, la Biblia se escribió no se escribió en español, sino que se escribe en griego, y la palabra arrepentimiento literalmente significa cambiar de dirección. La palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si yo voy por una dirección y el Señor me dice que me arrepienta, yo tengo que cambiar de dirección. Si voy al norte y me dice que me arrepienta, tengo que cambiar hacia el sur. Pero el Señor, cuando dice arrepentíos, la pregunta es, ¿le está diciendo solamente al pueblo de Israel o los estaba diciendo a todos nosotros que nos arrepintiéramos? La pregunta es para todos nosotros. A todos nosotros nos está diciendo que nos arrepintamos. Y si nos dice que nos arrepintamos es porque todos nosotros íbamos por una dirección equivocada, porque no tiene sentido llamar al arrepentimiento a alguien
cuando va por el camino verdadero, por un camino recto. Entonces significa que todos nosotros estábamos en una dirección opuesta. Y por eso él dice, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, la palabra arrepentimiento produce cambios en la persona. Cuando una persona se ha arrepentido de verdad, esto se va a producir cambios externos y cambios internos, porque Dios va a tratar primeramente con el corazón de la persona y va a empezar ese cambio interno de la persona, que las cosas que hacía ya no lo va a hacer, pero no es por su fuerza de voluntad, sino es porque el Espíritu Santo está morando en esa persona. Pero también cambios externos. Hay cosas que no se pueden cambiar, por ejemplo, los tatuajes. Aunque ahora han inventado también que se pueden borrar algunos tatuajes, son cosas que no se pueden cambiar, cosas que también en la Biblia también no está prohibido, que no te hagas rasguños en tu cuerpo, que lo encontramos en Levítico. Pero ¿qué puede hacer un creyente? Pues eso no se lo puede quitar, pero puede dar testimonio. Mire, de aquí me sacó el Señor, porque hay gente que se tatúa demonios y cosas, pero calaveras y cosas horribles en su cuerpo y se arrepienten. ¿Y qué van a hacer? Si se hacen tatuajes en la cabeza, no se pueden cortar la cabeza. O sea, no pueden hacer absolutamente nada, pero sí dar testimonio de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios sacó a esa persona. Pero hay cambios externos en la persona y se empiezan a mostrar cuando hay un trato interiormente, que Dios está tratando con esa persona interiormente. Entonces, cuando hay un genuino arrepentimiento, y esto cada uno de nosotros debemos de tenerlo muy claro, cuando hay un genuino arrepentimiento se van a producir cambios, porque si no hay cambios es porque a lo mejor conoce, o sea, tiene información de Dios, pero todavía no ha tenido como ese encuentro con Dios, porque es imposible que una persona tenga un encuentro con Dios y no cambie. Porque cambio arrepentimiento es cambio de dirección. Como dije al principio, hay dos tipos de cambios, el cambio instantáneo y el cambio progresivo, pero siempre debe de notarse. Por ejemplo, tenemos a Rahab, que Rahab era una ramera, una prostituta, y es algo tremendo lo que pasó ahí cuando el Señor pues le dijo a los israelitas que eran 7 vueltas y el último día dieron 7 y dice que los muros cayeron, pero estaba meditando en esto y dice que Rahab vivía entre muro y muro, o sea, ella vivía en el muro, pero ¿cómo es posible? Los muros caen, pero a ella no le pasa nada. Por eso ahí se cumple la palabra que caerán 10,000 a tu diestra y 1,000 a tu, pero a ti no llegará. Porque claro, a ella no le pasó nada. Y ella era, dice siempre en la Biblia, casi siempre aparece Rahab la ramera. Y siempre le agrega, ¿por qué? Porque Dios puede cambiar a cualquier tipo de persona sin importar el pecado que esa persona cometió, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. El creer en el evangelio, cuando una persona le cree a Dios, porque no solamente es decir, yo creo, porque dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay ese creer. Ese creer es creerle a Dios. ¿Y cómo puedo saber si una persona le cree a Dios? Cuando le obedece. Cuando le obedece, porque si le cree verdaderamente a Dios, le va a obedecer, va a guardar sus mandatos, va a guardar su palabra. Por eso quería dar porque no teníamos mucho tiempo, esta pequeña meditación que nosotros, los creyentes, también el evangelio es para cada uno de nosotros. Los creyentes debemos tener claramente que el Señor nos ha llamado a nosotros al arrepentimiento, pero hay cosas que también nosotros tenemos o debemos de arrepentirnos, también cosas que si se ofendió a algún hermano, debemos de arrepentirnos y pedir perdón, porque también la palabra del Señor eso a nosotros nos enseña. Y creer en el evangelio que Cristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, por los pecadores, de cual dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador, y ese Salvador tiene nombre, que es el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. No sé si los ignarios pequeños para podemos cantar el 426.
no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Pero nos habla de la obediencia y también un llamado a la obediencia. Dice la tercera estrofa, dice, quien siguiere a Jesús sin una sombra verá, y confiado su vida le da. Es importante cuando escuchamos el Evangelio y predicar, qué es lo que el Señor nos ha dicho, qué es lo que el Señor nos está diciendo, especialmente al menos en los corazones, especialmente aquellos que no conocen del Señor. El mensaje cantado, 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni temores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda